INACAP, el Instituto Profesional INACAP, le damos la más cordial bienvenida a este webinar, Agricultura Circular, Residuos Plásticos en la Agricultura, una oportunidad, organizado por nuestra área académica, Agroindustria y Medio Ambiente. Entregamos un especial saludo a nuestros expositores y damos el aviso que lamentablemente nuestro expositor Freddy Womper tuvo un percance de última hora de salud y no podrá dar su exposición. Damos muchas gracias y la bienvenida a la señorita o señora Antonia Bix, líder de consumo y producción sustentable de Fundación Chile y directora del Pacto Chileno de los Plásticos. A la señora Paola Velasco, de la empresa Corrales Chile, que también nos va a exponer una temática muy interesante. Y por parte de INACAP saludamos a la directora del área Agroindustria y Medio Ambiente, quien nos dará algunas palabras, señora Cecilia Gutiérrez. ¿Está en silencio, señora Cecilia? Ahí sí. Muteada. Estoy tratando de desconectar el micrófono. Está muteada. ¿Ahí? Ahí sí. Ahora sí. Bueno, darle una calurosa bienvenida a todos. Me encanta que estemos reunidos en relación a este tema. Para los que no me conocen, yo soy Cecilia Gutiérrez, soy ingeniero agrónomo de profesión y soy la directora nacional del área de agroindustria y medio ambiente. Veo que me acompañan mis queridísimos directores de carrera de regiones que están ahí conectados con sus alumnos, así es que me alegro mucho que podamos tener esta reunión. Lamentablemente, bueno, como decía David, uno de los relatores, que es la persona que partía, no va a poder estar, pero afortunadamente Antonia no ha tenido ningún inconveniente en poder adelantar su presentación. Yo voy a decir muy poquitas palabras, más la bienvenida y recalcar la importancia de este tema, que creo que es un tema que nos falta hablar de este tema, nos falta conversar de los plásticos en la agricultura y en general oímos mucho hablar del plástico respecto de los envases, ¿no? Es como, pero no tanto en el rol del plástico en la producción primaria y aparentemente mucha gente no sabe mucho de cuál es el rol que tiene el plástico en esa parte de la producción y qué es lo que pasa con ese plástico después. Uno puede disfrutar de deliciosos pepinos y tomates maravillosos de los invernaderos, pero a lo mejor nadie se pregunta qué pasa después de 2 temporadas, 3 temporadas o bueno, 5 temporadas en el mejor de los casos, con ese plástico que cubría los invernaderos y donde crecieron nuestros maravillosos tomates. Entonces, esta es el foco de nuestro webinar y donde queremos estar trabajando no solo en esta presentación, sino que también trabajar a lo largo del año participando en otras reuniones y haciendo otras charlas que estén relacionadas con este tema. Vamos a tratar de hacer como INACAP harto ruido respecto a qué está pasando con los plásticos y cómo nos hacemos cargo. Así es que bueno, yo no voy a decir nada más, les reitero mi bienvenida a todos y bueno, voy a dejar a David y a Antonia que hagan la parte más importante, ¿no? Muchas gracias, señora Cecilia. Bueno, recordar a todos nuestros participantes que esta webinar se está grabando. Y antes de comenzar con las presentaciones, queremos indicarles que para quienes desean hacer alguna pregunta, las pueden ir escribiendo en el chat del mismo webinar para después ser respondida al final de cada presentación. Iniciamos este webinar con la charla de Antonia Bix, quien es líder de consumo y producción sustentable de Fundación Chile y directora del Pacto Chileno de los Plásticos. Antonia es geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 14 años de experiencia en gestión de proyectos, coordinación multisectorial y desarrollo de actividades relacionadas con el medio ambiente, principalmente para la implementación de políticas públicas. Hoy, desde Fundación Chile lidera el Pacto Chileno de los Plásticos, basado en la nueva economía del plástico, de la Fundación Helen MacArthur, con la misión de llevar a cabo la hoja de ruta trazada por los miembros del pacto hasta el 2025. Antonia, adelante por favor. Súper. Muchas gracias, David, gracias, Cecilia, por la invitación. Voy a empezar a proyectar y como les dije, Murphy, yo sé que va a sonar el timbre en algún minuto y voy a tener que parar porque me vienen a medir las ventanas. Entonces, me estoy preparando mentalmente desde ya para no estresarme cuando eso ocurra.
y se los comento. Entonces, tal como decía David, yo coordino en este minuto este tremendo buque que se llama el Pacto Chileno de los Plásticos, y les voy a contar de qué se trata. Y también, como decía Cecilia, luego nos vamos a salir un poquito de los envases y embalajes y vamos a hacer el vínculo con el agro, ¿no? Con la agricultura, que nosotros también tenemos ahí un diagnóstico que hemos trabajado con ACIPLA, con la Asociación de Industriales de Plástico de Chile, y que vemos, tal como dicen ustedes, un potencial tremendo, ¿no es cierto? ¿De qué se trata esta nueva economía de los plásticos de la Fundación Ellen MacArthur? Que quizás después yo les puedo mandar los links en el fondo de la fundación, o la pueden googlear, es una fundación muy grande. Ellos plantearon hace 4 años atrás buscar un nuevo, en el fondo, impulsar y repensar y rediseñar el futuro de los plásticos, ¿ya? Porque sabemos, tanto ustedes como nosotros y todos, que ya hemos llegado a un límite de con respecto a la contaminación de los plásticos, ¿no es cierto? Todos hemos visto videos o imágenes bien perturbadoras, ¿no es cierto?, del impacto que puede tener el plástico en los océanos o en distintos sistemas naturales. Entonces ellos partieron diciendo, bueno, hay que sentarse a la mesa a conversar. ¿Y conversar con quiénes? Con todo lo que ustedes ven ahí, que son justamente los productores de plástico, los que ponen plástico en el mercado, y que en conjunto pudiéramos empezar y partir por los empaques o los envases y embalaje, o en inglés le llaman packaging, ¿ya? O sea, partir por esos que sabemos que son los que finalmente se filtran a los sistemas naturales, y por tanto esto es un compromiso global para involucrar a las organizaciones de todo el mundo a hacer frente a estos residuos y a la contaminación desde su origen. Piensen que esto está pensado, ¿no es cierto?, desde Europa, entonces siempre es desde el diseño, o sea, ojalá que estas empresas desde el diseño del envase pudiera ser distinto, o que sea más reciclable, o que tenga menos peso, etc. Ya esa fue la lógica detrás, desde su origen, siempre pensando en todo el ciclo de vida del producto. Y Chile se lanzó a aceptar este desafío de los plásticos como tercer país en el mundo, ¿ya? El primero fue Gran Bretaña, que armó su pacto de los plásticos, luego fue Francia, y el tercero a nivel mundial fue Chile. Hoy por hoy existen 11 pactos, pero el tercero fue el chileno. Y para comentarles que esto no es solo de Fundación Chile, esto es una iniciativa liderada por el Ministerio del Medio Ambiente y por nosotros, por Fundación Chile. Y nosotros somos, entre comillas, yo le digo la Secretaría Técnica. Ya nosotros tenemos que ejecutar todo esto y hacer seguimiento. Y siempre trabajamos bajo el alero, por supuesto, de quien creó esta nueva economía de los plásticos, esta nueva mirada de los plásticos, que es la Fundación Ellen MacArthur, que les recomiendo abiertamente que puedan también revisar todos los insumos que hay ahí, todas las publicaciones que ellos hacen. Entonces formamos parte de esta red global de pactos. La primera firma, el primer acuerdo fue entre el Ministerio del Medio Ambiente y la misma Ellen MacArthur en el 2018. Luego se sumaron socios fundadores, que son 5, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Soprole, Amcor. ¿Ya? Esos son los 5 socios fundadores del Pacto Chileno. Y luego se fueron sumando otros socios que también tienen plástico, ¿no es cierto?, o que producen plástico, y se construyó, en el fondo, cuáles eran los compromisos, que yo se los voy a mostrar en las siguientes láminas, y hacia dónde queríamos ir y cómo lo queríamos lograr, y bajo qué gobernanza. Todo eso también se los voy a mostrar, pero aquí yo hago un barrido histórico en el fondo para mostrarles cómo ha ido esto. Se firma el compromiso, se suman los socios, se construyen los compromisos, se convocan a más socios. En enero recién del año pasado se lanzó la hoja de ruta, es decir, ¿qué es lo que queremos lograr? Se arman las mesas de trabajo para trabajar justamente las iniciativas de la hoja de ruta, y yo entré más o menos en septiembre del año pasado, y ahí me tocó implementar todo lo que se había dicho que había que hacer en la hoja de ruta, y hemos tenido también que repriorizar ciertas cosas, y en esa repriorización es donde, tal como empezamos aquí hablando, vemos un vínculo también hacia el final de la cadena. ¿Quién nos puede traccionar la demanda de plástico reciclado? Y ahí entra, ¿no es cierto?, el agro, la agricultura muy, muy fuerte. ¿Cuáles son nuestros compromisos? Esto es lo que me mantiene a mí sin dormir, ¿no es cierto? Porque estos 4 compromisos los tenemos que lograr al año 2025, y para mí el año 2025 es mañana. Pero todos los socios del pacto, de aquí al año 2025, y como grupo, porque el espíritu es colaborativo, tenemos que tomar acciones para reducir los envases y los productos plásticos problemáticos a través de
o el rediseño o la innovación o modelos de entrega alternativos. Debemos lograr que un 100% de los envases y embalajes sean diseñados para ser reutilizables, reciclables o compostables. Debemos lograr que un tercio de los envases y embalajes plásticos domiciliarios y no domiciliarios sean reusados, reciclados y compostados. Y finalmente, que estos envases deben tener entre sus distintos formatos en promedio un 25% de material reciclado. Quiero hacer el hincapié que cuando hablo de envases y embalajes son los de nuestro portafolio como grupo, ¿ya? No todos, sino que los que pertenecen al pacto, cuando firman el compromiso de meterse al pacto, tienen que cumplir esto de aquí al año 2025. ¿Cómo nos ordenamos? ¿Cuál es nuestra gobernanza? Los 5 socios que yo les mencioné al principio están en el comité estratégico, junto con otros representantes de la academia, de la sociedad civil y otros funcionarios de instituciones públicas. Todas las decisiones que se toman ahí están muy respaldadas por un comité técnico y un comité de comunicaciones. Y como yo les contaba, mi equipo, el equipo Fundación Chile, es la Secretaría Técnica. Y luego tenemos grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo también tienen agenda propia e hitos que tienen que ir cumpliendo, que son los hitos de la hoja de ruta que yo les mencioné. Tenemos un grupo de innovación, de cultura, de diálogo, infraestructura, reuso y diseño circular. Se preguntarán quiénes son parte del socio. Aquí yo hago un barrido pensando en toda la cadena de valor del plástico, de los envases y embalajes de plástico, como ven ahí, desde el retail, consumidores, gestores, recicladores, marcas. Tenemos a Todos Reciclamos, a Musa, a Emesur, a Kiklos, Ecológica. En recicladores, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, ANIR, Converplast, Revalora, perdón, el Movimiento Nacional de Recicladores. En el gobierno reguladores también tenemos a la Agencia de Sustentabilidad, a la Cámara de Comercio de Santiago, Corfo, Ministerio de Economía, MinSal, Ministerio de Medio Ambiente, Sofofa y la Fundación Adina. En el retail, Parque Arauco y Sodimac, marcas, las que yo le nombré, pero además tenemos a CCU, a AgroSuper, Ecocarga y Algramo. En alianzas tenemos a, no sé por qué no está en negrita, pero tenemos a Coinventa, que es de la Universidad, Coinventa, perdón, es de la USACH, Coinventa es de la Universidad de Chile y la Red de Campus Sustentable, que agrupa más de 30 instituciones de universidades y institutos técnicos. Los productores de plásticos tenemos a estos los más grandes, la verdad, Amcor, Ampacet, Acipla, Siquim, Cenemco, Expan, Edelpa y Empac. Y en consumidores, o representando más hacia a los consumidores, a Plastic Oceans, a País Circular, WWF, ABC Circular y Lotus. Y les decía, desde el segundo semestre del año pasado en adelante, tuvimos que implementar, es decir, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Empezar a realizarlo propiamente tal. Entonces, como verán, si hacemos un seguimiento, se lanza la hoja de ruta. Tuvimos que priorizar, porque en la hoja de ruta quedaron establecidas 81 actividades, entonces hay que tomar esto y decir, bueno, ¿con cuáles partimos? ¿Cuáles priorizamos? Se lanza este plan de acción para los primeros 2 años, que es lo que hemos estado ejecutando, y luego nos pilla, ¿no es cierto?, la pandemia. Y lo primero que se hizo fue una donación de escudos faciales al Servicio de Salud Occidente a través del Hospital San Juan de Dios, una campaña también solidaria, recolección de elementos de protección e higiene para los recicladores de base que nunca pararon de trabajar, ¿no es cierto?, durante la pandemia, una campaña propiamente tal para los recicladores de vida, recolectando vida, reciclaje en tiempos de pandemia, reforzando las medidas de seguridad, y luego pudimos ya entrar a trabajar en algunos documentos técnicos que necesitamos. Primero, mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿cuáles son los plásticos problemáticos de nuestro portafolio? ¿Cuáles son los más problemáticos? Y hacer un listado, transparentarlo y tomar acciones respecto a estos plásticos problemáticos. Luego dijimos, Chile se destaca a nivel internacional por modelos de reuso. A ustedes quizás les suena el gramo, pero existe Ecocarga. Hay muchos modelos de reuso que quizás más bien en Chile han empezado para solucionar un problema social, ¿no es cierto?, del impuesto a la pobreza o lo que se cobra en el fondo, lo que tú
pagas de más por la compra día a día, la compra pequeñita, ¿no es cierto? Partió por ahí al gramo, pero se ha destacado finalmente por la disminución en el uso de plástico. Entonces hicimos un webinar especializado en reutilización con apoyo de Ellen MacArthur, que también nos dio su guía sobre reuso. Y luego empezamos con muchos estudios, ya muchos estudios de cuáles son las normativas realmente que nos permiten aumentar la capacidad de reciclar el plástico. También campañas de sensibilización de las 7R. Ustedes saben que reciclar es la punta del iceberg. Hacia atrás, en el fondo, hay muchas otras R's, incluso el rechazo del plástico, por ejemplo, de un solo uso. Entonces, campañas de videos cortos y de fácil comprensión para poder difundir. Luego hicimos una guía de comunicación para que todos hablemos en el mismo término, ¿no es cierto? Porque todos hablamos de plástico y hay un mundo en el plástico y números, etcétera. Entonces, conceptos y buenas prácticas. Después hicimos otro estudio para ver cuáles son las tecnologías que realmente nos permitirían aumentar el reciclaje. Y luego una normativa bien importante, un estudio sobre las normativas del uso de material reciclado en envase y embalaje, porque ustedes comprenderán que es muy distinto que yo utilice plástico reciclado para un pallet o para transportar botellas, a que yo haga un plástico con material reciclado que, por ejemplo, va en contacto con un jamón. Ya es muy distinto por temas sanitarios. Luego, todos los años, y este fue el primer año, el año pasado, vamos a hacer un programa de innovación abierta. Es decir, nos sentamos con nuestros socios y decimos, a ver, ¿cuál es tu mayor desafío? ¿Cuál es tu mayor problema? ¿Por qué no logras reciclar? ¿Cuál es el problema de diseño, un problema de reciclaje, de limpieza? Cualquier tipo de problema lo transformamos en un llamado y buscamos la solución a nivel nacional. Y nos fue muy bien, nos llegaron 53 innovaciones y de esas 53 seleccionamos 6 para hacer el vínculo con las empresas. 4 eran soluciones chilenas y 2 eran extranjeras. Es decir, pudimos hacer, ¿no es cierto?, el match entre el problema y la solución que venía de estas innovadores tanto chilenos como extranjeros. Y también, aquí el número 15, el que más interesa para este seminario, junto con ACIPLA, o más bien liderado por ACIPLA, hay que reconocer que esto es un estudio liderado por ACIPLA, analizaron el potencial mercado del plástico reciclado. Y aquí es donde yo le comentaba también a David que quería hacer hincapié hoy día, porque los resultados de esa línea de base es importante que lo comentásemos acá. ¿Cuáles son los hitos para este año? Como yo les decía, es este estudio. Perdón, todo lo que les mostré acá fue el año 2020. El año 2021 tenemos nuevamente un listado gigante de cosas que vamos a hacer, que yo creo que no vale la pena entrar en detalle en cada uno, pero vuelvo a destacar el estudio de la línea de base del potencial mercado de plástico reciclado, que les voy a mostrar ahora, porque con ese hito que ya lo tenemos trabajado y que se va a lanzar en las próximas semanas desde ACIPLA, ahora nos toca traccionar a la demanda o las industrias que realmente nos pueden mover este mercado de plástico reciclado. Entonces, este año, de las cosas que dijimos que íbamos a hacer durante el primer semestre, les quería compartir rápidamente que algunos de estos ya están online y los pueden revisar. Como les dije, las 6 innovaciones que pudimos rescatar de este llamado de innovación abierta están y pueden revisar las noticias quiénes son estos 6 ganadores, ¿no es cierto?, o seleccionados. Acabamos de sacar la semana pasada una guía de uso de elementos compostables que ha sido bien valorada. La próxima semana sale un documento que muestra en el fondo a los inversionistas extranjeros dónde se necesita inversión, especialmente en infraestructura para el reciclaje. Y el estudio nuevamente que va a salir desde ACIPLA, trabajado con nosotros, de cómo potenciar la demanda de resina plástica reciclada. Y es aquí donde quería detenerme y hacer un doble clic, ¿no es cierto?, para mostrarles estas cifras que a todos nos llaman la atención y que son muy, creo yo, enriquecedoras. Fíjense cuáles son los sectores, principales demandantes de resina plástica reciclada, los sectores demandantes en Europa. El primero es la construcción, el segundo son los propios envases y el tercero es la agricultura. Por eso también yo dije, esto hay que mostrarlo, ¿no es cierto? Y pedí permiso a CIPLA para mostrarles también estas cifras. Y fíjense cómo en la agricultura dice, la proporción de resina reciclada incorporada a nuevos productos es donde más se puede, ¿ya? O los porcentajes más altos, por lo menos en Europa, es en la agricultura, un 20%. ¿Ya? Eso me pareció
me parecía muy interesante y que sí o sí tenía que compartir con ustedes. Y luego hay un análisis también nacional. Yo me comprometo también en cuanto esto salga, también se los puedo hacer llegar y también en nuestra página web va a estar toda la información una vez que sea público, pero yo me adelanté en mostrarles las cifras antes a ustedes. Y el análisis nacional que se hace en este acuerdo de producción limpia es bien interesante porque hay que recordar que la industria del plástico en Chile es bien grande, ya agrupa a 430 empresas desde productores, comercializadores de materia prima, transformadores, recicladores, gestores, etcétera, y genera más de 27.000 empleos directos y representa un 0,9% del PIB. Y fíjense cuáles son los sectores más demandantes de plástico. Nuevamente aquí muy parecido a Europa, o más que en Europa, ¿no es cierto? Envases y embalaje es casi la mitad, 48. La construcción es la siguiente, se invierte, ¿no es cierto?, lo de Europa, acá es más embalaje, después la construcción, pero fíjense que tanto la agricultura, la minería y el retail representan un 8%. Por tanto, también era una cifra que yo quería compartir con ustedes porque la de segunda etapa de este acuerdo de producción limpia, y creo que este seminario es el puntapié inicial, es cómo traccionamos la demanda entonces de plástico, de resina plástica reciclada desde la agricultura y la pesca, porque es un sector que demanda plástico y lo más probable es que demanda plástico virgen, ¿no es cierto? Pero se puede usar plástico reciclado. Entonces, ¿y qué sectores? Y en este estudio está bien detalladito, bien bonita también la presentación que ellos hacen en el fondo, sectores y aplicaciones en la agricultura y la ganadería, las tuberías, por ejemplo, para riego tecnificado, las mangas para invernadero, los films para ensilaje y bolo, las cajas de cosecheras para fruta, los semilleros, los pallets, las baldosas en áreas de estabulación de animales, las empalizadas, los postes, los alimentadores de ganado, los establos, y según este estudio, no se visualizan restricciones en el uso de resina plástica reciclada, salvo cumplir, por supuesto, las normas técnicas específicas según el uso de productos, y las aplicaciones presentan alta demanda en el sector de riego tecnificado, conducción de agua, producción agrícola, infraestructura y producción pecuaria. Y en el sector acuicultura, bueno, también boyas, redes, etcétera, que no necesariamente tendrían por qué ser de resina virgen, ¿no es cierto? Y ahí disminuiríamos tremendamente el impacto también de usar, en el fondo, materias de origen fósil, digamos, tuberías, maderas plásticas marinas, muelles, defensas, mamparas, etcétera, contenedores. Tampoco se visualizan restricciones en el uso de resina plástica reciclada, salvo cumplir las especificaciones técnicas, y también las consultoras, digo consultoras porque eran dos mujeres que están detrás, cuando hicieron un estudio bien potente, bien detallado, no ven ninguna restricción y ven alta demanda en el sector para infraestructura y producción. Entonces, eso es lo que yo les quería presentar, mostrar qué es el pacto, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Yo, por supuesto, con el pacto vamos a seguir y como ustedes bien dijeron al principio, estamos muy enfocados en envase y embalaje, pero tenemos claro que fuera del envase y embalaje también en algún minuto hay sectores importantes que tienen que demandar resina plástica reciclada, porque puede ser que si todo se cumple, ¿no es cierto?, en algún minuto vamos a tener bastante, ¿no es cierto?, materia, resina plástica reciclada, y vamos a necesitar que estos sectores sean los que traccionen. Por eso me parecía interesante en este caso poder presentarles específicamente este acuerdo de producción limpia, y como yo les decía, cuando esté público yo se los hago llegar y va a estar de todas formas publicado en nuestra página web, y yo les voy a hacer llegar también esta presentación. Eso era por mi parte, David y Cecilia, los que le quería comentar sobre el pacto y sobre este acuerdo de producción limpia. Súper. Antonia, muchas gracias por tu presentación. Ha sido muy interesante y deja pie para la presentación que viene, que tiene mucho que ver con lo que tú también conversaste. En relación a esto, me gustaría saber si existe alguna pregunta que tengan los asistentes a Antonia. Cecilia. Oye, Antonia, encuentro
Pucha, espectacular lo que nos presentaste. Superó todas mis expectativas porque pusiste ahí en valor todas las oportunidades que efectivamente estamos mirando. Yo tengo un comentario y quiero hacer un par de preguntas. Bueno, la primera, que yo creo que todos mis directores de carrera deben estar pensándolo, es, Antonia, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo desde INACAP ayudamos a Fundación Chile a cumplir con esta hoja de ruta? O sea, estamos a tu disposición para aquellas cosas que necesites y que pienses que nos podemos ayudar, podemos reunirnos para ver cómo poder contribuirte. Eso lo primero. Segundo, contarte que nosotros también tenemos concursos internos de innovación abierta y que además dentro del modelo educativo que tenemos, de las estrategias metodológicas que utilizamos, muchas usan aprendizaje basado en proyectos. Entonces, para nosotros es una tremenda oportunidad para los estudiantes, no solo del área de agroindustria y medio ambiente, sino que todos los estudiantes, de manera transversal, de involucrarlos en proyectos multidisciplinarios donde podamos también abordar estos desafíos que tú dices que hacen a través de los programas de innovación abierta. Así que eso también es bidireccional. Nos gustaría participar en lo que tú haces e invitarlos a ustedes a participar en lo que nosotros hacemos. Y yo la única pregunta que me surge de lo que tú dijiste, quería agregar que había algo en la lista que no estaba, a lo mejor intencionalmente no estaba puesto, que tenía que ver con el mulch plástico que se utiliza, que va directo, en contacto directo con el suelo. Y ahí viene mi pregunta, porque uno ha leído, o por lo menos yo he leído, que se dificulta mucho la reutilización de este plástico que está como mulch puesto en el suelo. Yo estoy pensando, hay muchos ejemplos, pero estoy pensando directamente en la producción de frutilla, ¿ya? Nosotros trabajamos con hartos agricultores frutilleros, por lo tanto, se me ocurre inmediatamente partir por ahí. El mulch plástico que está en el suelo, en contacto con la frutilla, que en general se mantiene por un periodo que va hasta los 2 años, máximo 3, pero en general ese es el tiempo, ese plástico obviamente se va quemando con el tiempo. Entonces, al sacarlo, el plástico se desintegra, primero que nada, dentro de las propiedades que debiera tener este plástico que pudiéramos regenerar nuevamente o recircular para poder utilizarlo en la agricultura. Y segundo, cuando no ocurre esto, lo que yo he leído mucho es que habrían complicaciones respecto de cómo reciclar un plástico que está contaminado con suelo, ¿ya? Entonces, exacto. No sé si tú tienes... Mira, yo no... Voy a sacar mi lado más de geógrafa más que de experta y lo que he aprendido, porque a mí me tocó, como decía, hacerme cargo de este gran buque del pacto desde septiembre. O sea, llevo 10 meses, he tenido que aprender, pero en 10 meses todo lo que no sabía de los plásticos. Y intuyo, puedo estar equivocada, que el mulch va a pasar exactamente lo que tú dices. Cuando el plástico está contaminado con residuos orgánicos, se dificulta muchísimo el reciclaje. Por tanto, un desafío que tenemos tanto nosotros como centrado en envase y embalaje es ¿cómo resolvemos esto? En innovación abierta justo lo que estamos viendo y con los grandes empresarios que también están en el pacto es con un lavado fuerte, con algo, con algún, no sé, con algo extra que haya que echarle para poder limpiarlo. Puede ser una solución y estamos explorando también con Banco Mundial, o sea, grandes infraestructuras y grandes inversiones estamos analizando. ¿Dónde están como estas cajitas negras, ¿no es cierto?, que no nos permiten quizás avanzar en tener más volúmenes de reciclaje porque ocurre tal como dices tú, viene, y eso es un tremendo dolor de cabeza para todos nuestros socios, porque comprenderá, yo les mencioné varios, ¿no es cierto?, no voy a nombrar ninguno en específico ahora, pero que muchos de ellos tienen productos con que queda residuo orgánico ahí y les dificulta tremendamente. Entonces estamos buscando, explorando. Será una... Yo cuando llegué y con mi poco conocimiento plástico me imaginaba una gran máquina que lavara todo hacía full presión, en el fondo, ¿no es cierto? Y que te pudiera devolver. Pero tenemos que ver también los costos y las implicancias de eso, ¿no? La cantidad de agua utilizada, en el fondo, tendría que... No sería muy eficiente, ¿no es cierto? Si usamos mucha agua, hay que analizar. Y por eso nuestro primer estudio también fue de las tecnologías. ¿Cuáles son las tecnologías disponibles también que nos permitirían resolver, como digo yo, estas cajitas negras? Así que efectivamente intuyo, sin conocer más detalles del mulch que el que acabo de aprender, digamos, contigo, es el dolor de que quede residuo orgánico, sin duda. Y lo otro es que está en contacto, ¿no es cierto?, por lo que entiendo, muy cerca con las frutillas. Y ahí yo hago el símil con lo que me pasa a mí, con mis socios, con los envases y embalajes en contacto con alimentos directos. Ahí el riesgo
sanitario, porque también yo hace poco incluí al Ministerio de Salud al pacto, porque nos dimos cuenta, oye, queremos avanzar, pero te topas, ¿no es cierto?, con la regulación sanitaria, que no te permite hacer ciertas cosas, y con justa razón, porque no te puedes arriesgar, ¿no es cierto?, a que un plástico reciclado pudiera tener, voy a inventar, y esto va a ser una barbaridad, tolueno, no tengo idea, y tienes esto en contacto con alimentos, y ya empezaría a afectar a la salud de las personas, porque aquí lo que estamos tratando, ¿no es cierto?, es la salud del medio ambiente, y evitar que todos estos envases y embalajes lleguen a sistemas naturales, pero al mismo tiempo tenemos el desafío de que lo que hagamos no vaya a dañar la salud de las personas, ¿no es cierto? Por eso necesitamos a la mesa a los dos actores, al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Salud, para que pudiéramos en conjunto entonces buscar soluciones. Nuestros propios socios también han encontrado ciertas soluciones para disminuir el uso del plástico virgen y poder tener, le llaman como un sándwich, ¿no es cierto? Plástico virgen, plástico reciclado, plástico virgen, ¿ya? Para disminuir tanto el plástico de origen fósil y poder incorporar cierta material reciclado. Esas son soluciones, pero por lo que entiendo, lo de la frutilla sería delicado porque siento que es harto contacto directo con la frutilla. Entonces ahí ya empieza a jugar más los temas sanitarios. Y es algo que, por eso tenemos un grupo de diálogo y estamos sentados a la mesa con MinSal y hemos trabajado de forma muy diplomática con ellos viendo, bueno, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere primero una regulación nacional más específica de los plásticos en contacto con alimentos, revisar el código sanitario, también una vez que estos estén ok, podríamos entonces derivar en una regulación más específica para el plástico reciclado, y todo eso es parte también del pacto. Hemos podido avanzar en eso, que son cosas que tú te vas enterando. Yo antes de esto estuve 8 años y medio en el Ministerio del Medio Ambiente, entonces vengo bien cargado con lo de la política pública, ¿no es cierto? Entonces sé que estas cosas también se tienen que conversar, y lo mejor y lo más nutritivo es tener mesas públicos-privadas para poder solucionar estas cosas y poder conversar, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos que debemos tomar? O, como dicen ustedes, ¿cuál es la solución? Y por eso tenemos a la USACH también, que lleva 23 años trabajando tema plástico, con Lab en Chile y con Coinventa, en el fondo, y vamos testeando también ciertas cosas con ellos, y ellos también han trabajado con MinSal. Y ese tipo de sinergias como virtuosas también son muy positivas. El pacto tiene ese sentido también de la colaboración y de la expertise que tienen algunos, poder transmitirla a los otros y poder buscar las soluciones para cumplir mi gran dolor de cabeza, que son las 4 metas que les mostré que tenemos que cumplir al año 2025. Y sobre lo primero que me dijiste, bueno, bienvenido sea toda la ayuda. Quizás en otra reunión podríamos mirar bien, como les digo yo todo lo que les mostré al principio es el pacto, ¿no es cierto? El pacto está muy, muy, muy centrado en envases y embalajes, pero todo lo otro que les mostré del acuerdo de producción limpia es lo que yo siento que es la atracción de la demanda desde las otras industrias, ¿ya? Que no necesariamente es que lo ideal es que todo vuelva a ser envase y embalaje, pero en algún minuto esos 8% son clave, el 8% de la minería, el 8% del agro y la construcción. O sea, con todos me tengo que sentar. Por eso cuando ustedes me invitaron fue como que caído del cielo, porque dije, justo tenemos este diagnóstico y tenemos que empezar a sentarnos con estas industrias, y ustedes fueron los primeros del área de agricultura que dijeron, bueno, conversemos sobre el vínculo plástico-agro, que para nosotros justo había salido este diagnóstico, así que fantástico que pudiésemos seguir conversando. Sí. Mira, Antonia, ahora hay una serie de preguntas y comentarios. Vamos a tratar de hacer una especie de ping-pong, ¿ya? Para poder darle la oportunidad a todos. Entonces, por ejemplo, Elizabeth Geldres dice, ¿cuál es el volumen actual del plástico reciclado? ¿Cuál es la meta que se pretende llegar en 5 años más? Hay que separar ahí y ordenar las cifras de la pregunta. Si tú quieres saber cuánto es los envases y embalajes de plástico que se reciclan en Chile, la última cifra del año 2019 es 6,7%. Envases y embalajes de plástico a nivel nacional. Eso es, 6,7%. Con la ley REP, una vez implementada la ley REP, ¿cuánto es lo que vamos a llegar, al máximo que vamos a llegar con toda la ley implementada al año 12? Va a ser un 45%. Vamos a alcanzar a que los envases y embalajes de plástico se reciclen un 45% de la totalidad. ¿Ya? Esas son las cifras que se manejan. Ahora yo te puedo hacer el doble clic de las 4 metas, pero eso es más entretenido que lo vean en el reporte que vamos a sacar la próxima semana, porque ahí de las 4 metas que yo mostré, está el detalle,
en el fondo, de cada una de estas, porque yo lo que te estoy dando son las cifras nacionales, y otra cosa, si yo hablo del pacto, porque estoy hablando del portafolio propio de los miembros, y para que ustedes sepan, nosotros como pacto representamos el 26% del plástico, en el fondo, un 26% de los plásticos en Chile. Aquí un comentario, Mauricio Álvarez Gutiérrez dice, yo creo que al punto de vista del agricultor, él siempre va a buscar lo mejor. Por ejemplo, la mayoría busca comprar mangueras vírgenes y no ocupar mangueras ya utilizadas. Un comentario acá de Mauricio Álvarez. Por otra parte, Rodrigo Cabrera Umaña dice, existe un prejuicio en relación a la calidad de los productos de plástico reciclado. ¿Existe diferencia en la calidad entre un plástico nuevo y un plástico reciclado? ¿Estás muteada, Antonia? Son súper buenas preguntas. Lo de las mangueras, en el fondo la idea no es que tú utilices la manguera vieja, sino que las mangueras que se vendan nuevas estén hechas completamente de pellet plástico reciclado, ¿ya? Eso es una cosa. Y sobre la resistencia, la calidad, es un tremendo punto, y por lo mismo siempre aquí va a ser necesario, y ustedes son clave también, la innovación y la investigación y el testeo, ¿ya? Y nosotros en los llamados de innovación abierta, el primer punto que pusimos es la persona que llegue con innovación, que ya la haya testeado y ojalá respaldado con algún instituto técnico, con alguna universidad. No que llegaran así con una gran idea como volátil, no. Lo has testeado, porque yo no puedo después ir imagínense también a la construcción, y arriesgarme con algo que no esté testeado y que cumpla las normas. O sea, eso de todas maneras, y estoy contigo. Y lo que hemos investigado, estamos ahora en un estudio con el Banco Mundial, es que todas, por ejemplo, las tuberías en Gran Bretaña, todas, que son negras y son exactamente igual a las otras, son de material plástico reciclado. Hoy por hoy ninguna es de plástico virgen, ¿ya? Entonces, se puede, de que se puede, se puede. Chile se ha tomado quizás más tiempo, pero es que también, como tal, como dice usted, tenemos otro tipo de desafío, otro tipo de resistencia, para qué decir, la construcción con un país sísmico, ¿no es cierto? Eso es un temazo. Pero los del agro, los que yo les nombré, hay unos bien fáciles y que son bastante inocuos tanto para la salud humana como la salud de los animales. O sea, no implica, o sea, lo que les dije, el primer ejemplo, los pallets, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que no dañan a nadie y que tienen la misma resistencia, se pueden, y pueden buscar Converplast, que es el que la lleva, digamos, en esto del reciclaje de pallet, y ver todo lo que hacen. Incluso cuando el pallet se echa a perder, lo vuelven a meter y lo vuelven a insertar al sistema. Y eso es, si me pongo más filosófica de la economía circular, eso es mantener el material en circulación el mayor tiempo posible. Ya no podemos seguir extrayendo como lo hemos hecho hasta ahora con la economía lineal, porque ya sabemos en fondo el desastre climático y ambiental en el que estamos, y tenemos que los materiales que ya están volver a recircular, ¿ya? Entonces esa es la lógica detrás. No me refería a que la manguera vieja se volviera a usar, sino que las nuevas que se produzcan sean efectivamente de pellet de plástico reciclado. Aquí tenemos otra consulta desde Osorno. Richard Gallardo, bueno, te felicita por la excelente presentación. Y él pregunta, ¿cuál es el cuello de botella en el programa actual? En cuanto a la agricultura, veo que la deficiencia es el retiro de los plásticos en los predios. El uso de plástico reciclado no es tanto un problema, opina Richard. Solo es el retiro. ¿Se visualiza alguna opción, alguna oportunidad a este problema? Sí, a ver, tú cuando pregunta el programa, no sé si está preguntando el programa del pacto, cuáles son los Sí, cuellos de sí. botella, pero si uno ve, ya, pensemos en todo el ciclo de vida de los envases y embalaje, y pensemos, incluyamos aquí, ¿no es cierto?, el reciclaje ya en sí. ¿Dónde vas a tener los mayores desafíos? Es algo que también ustedes han mencionado al principio, en que el material porque esto debiera ser como oro después para nosotros, ¿no es cierto? El material precioso que queremos, que es el plástico, que nos llegue contaminado. Punto uno. Entonces, todo lo que es de nuestros hogares, el mayor desafío, mayor caja negra, mayor cuello de botella, el nombre que le quieran poner, va a ser el punto uno, el principio, que este material precioso llegue limpio, ¿no? Llegue bien.
Después, durante la cadena, y por lo que he conversado con la asociación de plastiqueros también, ellos mismos se dicen la asociación de plastiqueros, no es para hacer... ahí hay bastantes posibilidades con la infraestructura que existe hoy para reciclaje, por lo menos de la ley de reciclaje en los próximos 2 años. Hay espalda, digamos, suficiente para recibir volumen. Lo que pasa es que el volumen no llega por el primer cuello de botella, ¿no es cierto? Entonces no llega suficiente volumen limpio, pero están las espaldas para reciclar. Si esto llegara limpio, tenemos la espalda durante 2 años para reciclar el plástico súper bien de envase a embalaje. El otro cuello de botella es al final, es lo que yo les estoy diciendo. Si yo tuviera todo esto perfecto y reciclo, maravilloso, y tengo una cantidad extraordinaria de pellet, de plástico reciclado, ¿quién me lo compra? ¿Quién me tracciona la demanda? Y aquí está de nuevo lo de ustedes. La agricultura puede traccionar, tiene un ese 8% que usa plástico, y ustedes pueden. ¿Para qué decir en el fondo la construcción, que se acuerdan tenía como un 20 y tanto? Son los que pueden demandar. Esa es la otra cajita negra, el que cuando conversamos con todos nuestros socios son los, al principio y al final, al medio está ok, pero necesitan volumen limpio y luego que todo esto funcione necesitan la atracción de las demandas, que alguien les asegure que les van a comprar después el material plástico reciclado, o sea, Sí. la resina. Una última pregunta para seguir con este evento. Álvaro Tapia Regada pregunta, ¿utilizar plástico en base a fibras naturales como el de plátano solucionaría, pero falta la industrialización de los procesos para hacerlo más en masa? Y él pregunta también que ha escuchado o ha leído que el mismo reciclaje del plástico es un proceso más contaminante. ¿Qué nos podría decir de esto? Mira, lo de los plátanos, o yo me iría con la respuesta más bien de los compostables, ya de los plásticos compostables. Acuérdense que acaba de salir una ley de plásticos de un solo uso, y una vez que eso salga en el diario oficial, es un tremendo paso para Chile, y yo creo que para la región latinoamericana, porque ahí, si lo leen en detalle, las exigencias son brutales, y se va a pedir que si tú no estás entregando un plástico de un solo uso y estás entregando uno que sea compostable, tiene que estar certificado, y certificado por el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces ahí se va a abrir un mundo bien ordenado, siento yo, porque va a estar bien respaldado para estas otras alternativas, cumpliendo la normativa, ¿ya? Porque si no, nos vamos a llenar también de alternativas que puede ser muy compostable o algo en otro país, pero con las condiciones climáticas no va a ser el adecuado en Chile. Entonces tenemos que ser súper rigurosos y cuidadosos con las alternativas que vamos a introducir, ¿ya? O en el fondo también, si yo estoy plátano, nosotros no somos productores de plátano, entonces imagínate la huella de carbono de lo que tú estás trayendo, ¿ya? Te estás trayendo el plátano, ¿no es cierto? Entonces, al final, no es buena la compensación, ¿ya? Tienes que ser muy cuidadoso, incluso cuando uno quiere derivar el plástico, cambiarlo por otro material, ojo que ese material no tenga mayor impacto que por el que lo estás cambiando. Y el que la industria plástica sea... o sea, el reciclaje plástico sea contaminante depende del proceso, porque hay máquinas hiper eficientes. Yo también dije, lo que primero me imaginé cuando entré al pacto fue, pucha, si les cuesta recibir el material limpio, consigamos una máquina que limpie con agua. Pero hoy por hoy existen máquinas que ni siquiera usan agua, y ahí usan aire para limpiar, entonces tienen menor impacto y menor huella, y es más eficiente y menos contaminante. Entonces, hoy por hoy, con la tecnología, con la innovación, con la inteligencia artificial, con un montón de cosas, tú puedes optar a infraestructura de menor impacto. Antonia, piden si puedes compartir tu correo electrónico. Si es así, lo puedes hacer a través de este mismo chat para que te puedan hacer consulta los asistentes. Y Voy a dejar mi mail personal. hay una última palabra pedida por Javiera Nanning. Javiera, es tuyo el audio. Gracias. Yo lo que quería decir es a mi compañero más que nada que los plásticos biodegradables generalmente son más contaminantes que los normales porque para hacerlos tienes que hacerlo de plantas y la planta es valiosa, sobre todo si estamos comparando en época de hambruna. Eso era. Era para mi compañero. Me encantó la presentación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Antonia por su visión y por compartir su experiencia con nosotros y por tu excelente presentación. Muchas gracias, Antonia. Y antes de continuar, recordarle a quienes participan en esto que por favor hagan sus preguntas acá en el chat del evento.
Siguiendo con el programa, daremos paso a la presentación de uno de los casos más exitosos sobre agricultura circular en Chile y que viene a reflejar en lo concreto los puestos durante esta jornada. Dejo con usted a Paola Velasco, de la empresa Corrales Chile, quien se referirá a su caso de éxito, cercomóviles y postes plásticos reciclados. Paola, adelante por favor. Estás muteada, Paola. Ahí sí, Ahí se escucha. ahí sí. Disculpen que este tema de la señal es un caos, es justo un problema. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que me han hecho. No escuché la presentación, disculpa, David, estaba escuchando a Antonia y algo pasó con mi señal, se cayó. No sé qué fue lo que dijiste, pero bueno, alcancé a escuchar algo del caso de éxito, de mayor éxito. Qué bueno que me ven así, yo lo encuentro casi demasiado lo que dijiste al principio, no escuché el resto, pero te lo quiero agradecer, porque a veces uno tiene que salir un poco de su burbuja para ver qué es lo que está haciendo. Estoy muy contenta de haber oído la presentación de Antonia y me pareció parte de lo que nombraron como problemática. Nosotros podríamos ayudarte a solucionarlo, solo que somos muy chiquititos, pero si nos pues ya nosotros hacer parte de la educación para que nos conozcan, sepan quiénes somos. Y bueno, y en la medida que vamos conversando, les voy mostrando qué es lo que nosotros hacemos. Tengo entendido que tengo que hacer aquí presentación y ahí. ¿Me pueden informar si se ve? ¿Alguien que me diga si se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, nosotros somos Corrales Chile, como les decía, yo soy Paola Velasco, cofundadora, directora y gerente general de esta pequeña empresa. Ahí está la foto de mi familia, somos una empresa familiar, por eso los coloqué. Mi esposo, que trabaja conmigo, Cristian Águila, médico veterinario, y nuestras dos hijas, Josefa y Emma. Todos formamos Corrales Chile. Nuestra empresa nació alrededor del año 2010, por allá en la región de Aysén, cuando en algún minuto se nos ocurrió una loca idea de generar, de traer una idea de ganadera. Nosotros nos desenvolvíamos principalmente en el rubro ganadero, en el rubro ovino. Así que ahí se nos ocurrió hacer corrales de manejo para los ovinos, porque en la región de Aysén hay muy poca infraestructura. Entonces decidimos que podíamos hacer algo a partir de eso y bueno, allá por el año 2010 presentamos un proyecto al FIA y el FIA nos creyó, confió en nosotros y nos apoyó económicamente para partir con esto. Así que les quiero compartir un video que muestra un pequeño resumen de lo que nosotros hacemos y después continúo con la presentación. Voy a salir de aquí y les voy a mostrar. Ahora tengo que compartir desde acá. Estuve ensayando para hacer esto, no fue tan fácil. Y esto está acá. ¿Se ve? Se ve la página de YouTube. Todavía, ahora se ve el video, ¿no? Sí. Perfecto. Sin sonido, sí. El sonido se comparte arriba en, si no me equivoco, en configuración. Sí. Hagámoslo de nuevo, Paola. Sí, parto de nuevo porque ahora me acordé que no compartí el sonido. Lo voy a partir de nuevo. Sabía que iba a haber algún problema, pero lo vamos a intentar de nuevo. Para Esto mejorar es... la señal sería bueno que tú apagaras tu cámara.
Ya, voy a hacer un cambio de señal. Denme un minuto para cambiar señal de mi internet, por favor. ¿Sí? Ya, ahí sí. Ujú. Dejar de compartir y para compartir tenía que incluir el sonido y acá. Ya. Ahora vamos a partir del principio entonces y se los voy a mostrar acá. Ahí sí, perfecto. Acá estamos en el Fundo La Esperanza, sector Pichirrupuy. Nos dedicamos a la lechería, manejamos como 350 vacas masas y ese es nuestro problema. La producción de bolos de acá del campo son más o menos 1.200, 1.300 bolos por temporada. Bueno, los estamos juntando ahora, amontonando en realidad, porque no tenemos dónde despacharlos. Bueno, tenemos los residuos, los plásticos de envases de aceite, todo lo que son los envases de los químicos, envases de dipping, detergentes, y bueno, los de silo parva que están con tierra y todo eso, eso ya no se sabe qué hacer, en realidad se está amontonando nomás. Este galpón lo ocupamos con corrales plásticos, se ocupan de marzo a octubre, y después de octubre sacamos los corrales, desarmamos, desinfectamos, limpiamos los corrales, limpiamos superficie y ocupamos el galpón para guardar abono, cualquier fertilizante, maquinaria. Es una de las grandes ventajas de tener corrales plásticos, porque al tener corrales de madera es muy fácil romperlo y difícil trabajarlo. Bueno, hasta yo mismo lo hago a veces. Es súper sencillo, armar un corral se demora, no sé, 3-4 minutos. Es uno madera que uno podría estar mediodía martillando. Estamos aquí en Corrales Chile, nuestra planta que está ubicada en la comuna de Paillaco, en Pichirropuyi. Este es nuestro centro de acopio, donde aquí hacemos la recepción y acopio de plástico, de desechos plásticos prediales. Estamos hablando de envases vacíos como herbicidas, fitosanitarios, film provenientes de los bolos que se hacen en los predios y otro tipo de residuos plásticos, los cuales aquí hacemos la primera etapa de recepción y acopio. Cuando llegan los productos a nuestra planta, vienen en diferentes formatos, se procesan, se pican, luego se repican y se hacen las mezclas adecuadas en función del tipo de producto que vamos a fabricar. Pasan a la máquina de extrusión, donde a través del calor se funde el plástico y se introducen en diferentes tipos de moldes de acuerdo al tipo de producto que se vaya a fabricar. Con estas acciones desarrollamos soluciones innovadoras para los productores y productoras de ganado de nuestro país. Voy a dejar de compartir esta para luego abrir la otra presentación donde estábamos, que era por acá. Ahí seguimos en esta, ¿se ve la presentación? Sí. Ya, perfecto. Bueno, eso era el video que en el fondo es un video promocional que hicimos el año pasado para contar un poco qué es lo que nuestra microempresa hace acá en la región de Los Ríos. Nosotros, haciendo un poco de historia, partimos en Coyhaique hace ya, bueno, el año 2010. Allá hay parte de lo que hemos hecho. Hemos estado recorriendo Chile con nuestros corrales, mostrándolos en distintos lugares. Ahí vamos cruzando una barcaza hacia, allá en la última, en el último rincón de la región de Aysén, ya me olvidé hasta el nombre, pero por allá de Tortel más al sur ya me olvidé el nombre, del fiordo que hay que cruzar. Hemos estado en Colombia, en Uruguay,
mostrando nuestros corrales. El año pasado, antepasado, ya me acuerdo, el año pasado no salimos a ninguna parte, pero el año antepasado estuvimos en China también, y nos han invitado a distintos lugares. El año 2015 nos instalamos acá en la región de Los Ríos, un poco por la logística que significaba fabricar en Coyhaique todo esto. Y a partir del año 2017 y el 2018 inicia el proyecto en Corrales Chile del reciclaje. Habíamos tenido un poco de, cada vez que hacíamos las presentaciones de nuestro proyecto me preguntaban, bueno, ¿y los corrales son de plástico reciclado? No, les decía yo, la verdad es que es plástico virgen. Y un día nos empezamos a preguntar, ¿pero por qué usamos plástico virgen todo el tiempo? Y empezamos a investigar un poco y empezamos a hacer uso del plástico reciclado. Una de las cosas que mencionaba Antonia tenía que ver precisamente con dónde se compra, o sea, qué pasa al final de la cadena con el tema del plástico, el PET reciclado. Yo estuve tratando de comprar PET este año reciclado y no encontré en Chile por ninguna parte, me costó meses encontrar. Finalmente logré conseguir a los dos únicos proveedores, había uno acá en Puerto Vara, el otro lo encontré en Santiago, que entre los dos junté 11 toneladas, pero no he logrado conseguir más. Entonces, a partir de esa problemática que se generó, nosotros nos planteamos el desafío de empezar a hacer uso de plástico reciclado, pero decíamos, ¿cómo lo hacemos para que el plástico lo generemos nosotros mismos? Bueno, parte de los productos que tenemos con este sistema de corrales portátiles son estos que ustedes ven acá, que es donde se manejan cabras, esto es en la región de Aysén, en Puerto Ibáñez. También aparecen aquí unas infraestructuras para ovinos, entonces se manejan cabras, ovinos, de distintas razas y tamaños. Se fijan ustedes que hasta los más pequeños pueden hacer uso de este tipo de corral, entonces no se escapan tampoco entre medio de los travesaños que hay ahí. Incluso hoy día usamos un travesaño más pequeño entre medio de los tres últimos, así que los animales tampoco se corren. Para terneros también en uso tanto al aire libre como bajo techo. Están armados estos corrales plásticos dentro de los galpones. Igualmente los fabricamos más altos para camélidos. Acá ustedes ven en la fotografía de abajo, aparecen unas alpacas. Estas son de la Universidad Austral, acá en Valdivia, en un proyecto que hace pocos días atrás salió en las noticias que se vendió, se patentó un tema de la vacuna para el tema del COVID, que se extrajeron de las alpacas. Ahí tienen ellos sus temas técnicos, yo no recuerdo muy bien cómo es, pero las alpacas con las que extraen estos anticuerpos se hacen o se trabajan con nuestros propios corrales. Igual allá en el norte, en la localidad de Calama, tenemos instalados corrales multiespecies, porque ahí en la fotografía que ven más arriba están, en un lado se ven las ovejas y en la otra esquina alpacas. Por otro lado también se utilizan estos corrales para contención de caballos. Así que para diferentes especies tenemos nuestros corrales portátiles. Este sistema de corrales nosotros lo patentamos a través de un modelo de utilidad y un diseño industrial en INAPI hace ya un tiempo, y trabajamos, cuando lo hicimos con FIA, trabajamos ahí y sacamos nuestra patente, tanto como les decía, para modelo de utilidad como para diseño industrial, en el sistema de acople, que es el que aparece aquí en este sector de la imagen. Esta es la abrazadera que nosotros creamos, ese es el sistema de acople, y tanto para la conexión y el tipo de unión que tienen entre los paneles. Y bueno, a partir del año 2017 nosotros comenzamos con la idea, como me habían hablado del tema del plástico reciclado, yo dije, bueno, ¿de qué manera nosotros hacemos para que esto? A mí me hacía ruido, sentía como que algo le faltaba a nuestro proyecto, algo que fuera un aporte adicional. Yo tengo una cosmovisión cristiana de la vida, y para mí el cuidar el medio ambiente tiene que ver con que Dios me va a pedir cuentas en algún momento de lo que yo hice, de cuánto contaminé, de cuánto eché a perder el planeta que nos dio para vivir. Así que desde mi cosmovisión decía, yo tengo que hacer alguna cosa que mejore esta situación y que aportar con un grano de arena. Entonces comenzamos a buscar alguna alternativa, y en un viaje por ahí vimos esta posibilidad. Así que comenzamos a trabajar y creamos un nuevo modelo de negocio dentro de nuestra empresa, y empezamos a ofrecer el servicio de recuperación
de plásticos. Así que nos empezamos de a poquitito, muy tímidamente, a contactar con algunas empresas, les ofrecimos el retiro de los plásticos de sus empresas, nos contactamos a través de... Yo soy ingeniero agrónomo, trabajé en el Servicio Agrícola y Ganadero varios años y sabía que AFIPA, la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, tenía un sistema que se llama Campo Limpio, un programa. Y dije, por ahí también tiene que haber algo, y empezamos a contactarnos, y bueno, armamos una cadena, y hoy día nosotros recogemos plástico en las empresas, tanto de la acuicultura, trabajamos con AgroSuper, trabajamos con otras empresas productoras lecheras, trabajamos con AFIPA, con los productores nacionales, los fabricantes y los importadores de los productos fitosanitarios que tienen envases de fitosanitarios que son envases plásticos. Y estos entonces, después de un programa de triple lavado, donde pasan de ser un residuo peligroso a un residuo no peligroso, los reciclamos, transformamos esto en materia prima, como se veía en el video, y luego fabricamos perfiles, postes, polines, plásticos para el uso en la agricultura y en la ganadería. Entonces, el año 2019 recibimos y procesamos alrededor de 55 toneladas. El año pasado, el 2020, por el tema de la pandemia, estuvo bastante más flojo y recepcionamos solamente 23 toneladas, entre lo que se recepciona desde las empresas particulares como de los productores de Campo Limpio y de las empresas acuícolas que les retiramos nosotros. También esos son los tipos de envases que nosotros retiramos, son boya, los beans, envases de estos productos químicos que utilizan en la acuicultura, estos baldes grandes, estos bidones grandes que se ven acá, que son de 200 litros, todos esos envases que ya no los van a utilizar, ellos tienen que cumplir con la técnica del triple lavado, los lavan bien y nos entregan a nosotros este material para que nosotros también los procesemos. Estamos autorizados tanto por el Ministerio del Medio Ambiente como por la Seremi de Salud, y nosotros tenemos que registrar cada retiro que hacemos o cada entrega que se nos hace llegar a nuestra planta en el sistema de ventanilla única del REDC, donde se hace la declaración anual de residuos no peligrosos, y en el sistema SINADER también, donde está el Sistema Nacional de Declaración de Residuos. Entonces, estas dos declaraciones tenemos que hacer mensualmente para indicarle al Ministerio del Medio Ambiente que nosotros estamos haciendo el trabajo que corresponde como nosotros como receptores finales. También trabajamos, como les decía hace un momento atrás, con el programa Campo Limpio, que es un programa de manejo de envases vacíos, donde hay un sistema de recolección de los envases que son de plaguicidas, fertilizantes foliares, que producen las distintas empresas que pertenecen a esta asociación gremial AFIPA que les mencionaba hace un momento. Así, los productores que hacen uso, que compran sus materiales, sus fitosanitarios, desarrollan el triple lavado, lo lavan, desnaturalizan el envase y finalmente, separando la tapa del envase, se entregan en nuestra planta por separado, o también se hacen campañas de recolección en distintas localidades. Acá en el sur de Chile lo hacemos nosotros, AFIPA nos contrata para que nosotros lo hagamos. Y así, de ese modo, entonces recolectamos los envases vacíos de plaguicidas y los trabajamos en nuestro programa. Finalmente les entregamos a los productores que hacen entrega de manera ordenada sus envases a través de este programa Campo Limpio, donde se registra la cantidad de plásticos que se recepcionan por tipo de envase, por tamaño, y se les hace a ellos la entrega de un certificado de recepción y disposición final, que es el que nosotros entregamos por estar autorizados ante el Ministerio del Medio Ambiente para hacer este trabajo. Con los plásticos que nosotros reciclamos, y así como lo mostraba en el video, fabricamos postes, polines, tablas, tablones de distintas dimensiones para su posterior uso en el desarrollo de infraestructura principalmente ganadera. Y ahí vemos algunos corrales, ven la flexibilidad también del producto y la firmeza y la resistencia que estos también tienen.
¿Qué beneficios tiene este sistema, este tipo de producto perfil plástico? De mayor higiene, porque al ser plástico es lavable, por lo tanto mejora la bioseguridad, evitando que el material se contamine o se alberguen en su, a diferencia de la madera, se alberguen en sus poros, qué sé yo, microorganismos que vayan a dañar a los animales. Por lo tanto, adicionalmente favorece el bienestar animal. Es un producto sustentable porque se utiliza de los mismos residuos y desechos que se eliminan de los propios campos y de las agroindustrias. Tiene un mínimo costo de mantención porque no hay que estarlos cambiando, no se astillan, no hay que estar, no se quiebran con facilidad. Nosotros hemos hecho pruebas de resistencia. Tiene una gran resistencia y durabilidad porque como al ser plástico, ustedes saben ya con todo lo que se ha dicho que el plástico es prácticamente eterno y no se degrada. Se optimiza el tiempo porque se instala una sola vez y no hay que estarlo cambiando permanentemente. Y además es un producto de innovación y desarrollo nacional. Ahí hay algunos de los materiales que fabricamos. Nosotros hicimos análisis y estudios con CESMEC, en los Centros de Estudio de Certificación de Calidad, y nuestros productos están avalados para resistencia, resisten hasta 202 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Entonces es un producto altamente resistente que además ya está validado de que es así. Ahí vienen algunos otros ejemplos de la infraestructura que se desarrolla con nuestros perfiles, y en esta fotografía, por ejemplo, pueden ver que son autoperforantes, también se le puede instalar mallas, se pueden hacer mangas, como lo que ven acá, entre otras infraestructuras que se han desarrollado. Una de las problemáticas grandes que nosotros observamos fue precisamente el problema de los plásticos que mencionaba Antonia en un principio. Hay no existe, digamos, una gestión global que haya sobre los film plásticos. No hay un mercado tampoco desarrollado para el reciclaje de los film agrícolas. Todo son iniciativas de pequeña escala, de recogidas aisladas, qué sé yo. Y lo que se hace con este tipo de plástico, la mayoría de los productores lo que hace son enterrarlos o quemarlos o acumularlos con otro tipo de residuos que van a parar finalmente a lugares que no están aptos para su eliminación. En Chile, de este tipo de plásticos, de los films plásticos, se producen alrededor de 5.000 toneladas en el año. Y el 80% de este tipo de plástico agrícola corresponde a bolos y material de ensilaje. Y la mayoría, si se fijan ustedes, alrededor del 70% lo encontramos acá en nuestras regiones de los ríos y los lagos. La mayor cantidad de esos plásticos. Entonces tenemos una problemática realmente compleja. Nosotros como Corrales Chile presentamos una propuesta a Corfo el año 2019 y nos fue aprobada el año pasado, y estamos proponiendo el desarrollo de infraestructura ganadera que integre estos desechos de plásticos prediales. Y para eso nosotros inventamos, el año pasado me reía un poco, le había levantado la mano a Antonio para contarle que ya existe la máquina lavadora de plásticos de bolos y de plásticos de mulch y de plásticos de films. El tema es que, claro, nosotros lo hacemos con agua. No les quise poner ahora la máquina porque acabamos de entregar los resultados a Corfo hace menos de un mes. Y ahora viene la segunda etapa. Pero está en prototipos solamente. Es un prototipaje que hicimos. Y queremos ver la forma de instalarlos en los campos. Eso podríamos conversarlo después. Porque ahí hay una alternativa real que es muy viable y que se puede desarrollar para lavar los bolos en el campo. El tema está en que muchos de los productores, o sea, no existe una cultura de que cuando desarmo un bolo, lo sacudo, lo limpio, lo doblo, sino que así mismo como salió lo van tirando, lo van amontonando. Ahora, la mayor parte de estos residuos son orgánicos, entonces es cuestión de lavarlo y que el agua que se genera ahí, incluso por ser material orgánico, puede servir para el riego de los mismos predios.
Entonces hay una cuestión que hay que ir estudiando y revisando ahí, pero por lo menos nosotros ya hicimos una iniciativa acá en Chile, acá en la región de Los Ríos, a pequeña escala, pero ya está aprobada y funciona. Así entonces recogemos en algunos predios pilotos que tenemos nosotros, hemos trabajado con 4 predios, hemos recogido sus plásticos y los estamos lavando para poder utilizarlos en la incorporación a nuestro proceso para poder desarrollar esta infraestructura ganadera, y les voy a mostrar lo que hacemos. Este travesaño que ustedes ven ahí, que al principio lo hacíamos con plástico virgen, ahora es un travesaño macizo hecho con plástico 100% reciclado, y nosotros lo reciclamos completamente. Así que ahí tienen, ese es el que se veía en el video, que estaba porque son corrales que ya llevan instalados como 3 años. Este está hecho, es nuevo, es de la semana pasada este travesaño, le incorporamos. Ahora, en vez de tener los travesaños de plástico virgen que estábamos usando, tenemos travesaños de plástico 100% reciclados, macizos, de firme. Así que, no sé, pues los invito a conectarse con nosotros. Nosotros tenemos ya algo de experiencia en el desarrollo de infraestructura ganadera a partir del reciclado y de la transformación de plásticos prediales. Les coloqué esto para que vean que llevamos un tiempo, nos han entrevistado en algunas partes, y los invito a conocernos más. Estamos desarrollando esta infraestructura para uso ganadero, para uso agropecuario, para uso de la agricultura también. Así que los dejo invitados a conocernos a través de corraleschile.cl. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter también como Empresa Corrales Chile. Bueno, Paola, muchas gracias por tu presentación. Es muy buena, muy entretenida, muy dinámica. Y te paso a leer comentarios y preguntas que han hecho acá los asistentes, que hay varios que se han mantenido todavía acá, muchas preguntas, y me siguen haciendo y me pierdo un poco el orden, pero ya la voy a encontrar donde tengo. Ok. Mira, aquí Danica Silva pregunta, ¿cómo lo hicieron con los distintos tipos de envases, especialmente los de productos químicos? Porque pues hay algunos que son más peligrosos que otros. ¿Cómo lo usan qué hacen antes de utilizarlos? Bueno, yo mencioné en un principio que nosotros solamente recibimos plásticos que vienen ya lavados y sin residuos, con el programa con la técnica, mejor dicho, con la técnica del triple lavado. Nosotros recibimos una capacitación de AFIPA, nos vinieron a certificar, a capacitar, y nos entregaron a todos la expertise, digamos, nos traspasaron la expertise para poder hacer este trabajo. Entonces solamente se recepcionan envases que han sido aplicados a la técnica del triple lavado, donde se enjuagan los envases 3 veces con una técnica donde se llena el envase hasta 1/3 de su capacidad, se bate con la tapa cerrada, se vacía en el estanque de aplicación del plaguicida, se hace una segunda vez durante 30 segundos, se vuelve a batir, se vacía, se vuelve a vaciar, se vuelve a llenar una tercera vez, se vacía, y finalmente cuando el plástico, el envase ha quedado ya desocupado, vacío y limpio, se rompe. Y así entonces nosotros los recepcionamos a través de una guía de despacho donde ellos indican el tipo de envase, la cantidad, y nosotros se los recibimos una vez que los hemos revisado y los trabajamos así. Esa es la forma en que recepcionamos los envases, porque han pasado de ser un residuo peligroso a un residuo no peligroso. En un 99,9% se elimina el residuo. Paola, aquí hay otra pregunta, comentario, llamémosla así. Dice, Paola, ¿qué posibilidad hay desde Aysén se trasladen a la planta de Corrales de Chile plásticos de los bolos y envases de productos agroquímicos y veterinarios? Tengo alta demanda para ver qué se puede hacer con estos plásticos. Mira, nosotros traemos plásticos desde Coyhaique ya hace 2 años. De hecho, la empresa está ubicado en
En las bodegas de Covepa, yo viví en Coyhaique 15 años, en las bodegas de Covepa arriba nosotros mismos como SAC en alguna oportunidad hicimos, cuando yo trabajaba ahí, hicimos un centro de acopio chiquitito. Eso se llena y AFIPA, que es el encargado de eso, lo traslada, lo trae y lo trae a mi propia planta. Lo trae, o sea, una vez al año o cada 2 años, dependiendo, nos traen los envases de Coyhaique. Mira, Paola, aquí hay otra pregunta de Catalina Belén Bustos. Ella pregunta, hola, ¿quién les certifica a ustedes o de qué modo ustedes verifican que la empresa o persona que les entrega los plásticos hicieron los correctos lavados del producto a reciclar? Ya que en algunos casos los agroquímicos hay algunos muy tóxicos. O sea, nosotros, como les decía en la primera pregunta, hemos sido capacitados por AFIPA y ellos son los que avalan que nosotros hacemos el trabajo como corresponde porque los recibimos con las condiciones que se señalaron en un principio. Ok. Tiene la palabra, la pidió acá, no logro ver el nombre. Sí, Claudia Alejandra Gómez. Tienes la palabra, Claudia. Tienes que sacarse el muteo. Hola Paola. Hola Claudita, mucho gusto Hola. verte. Bien. No, yo hice la pregunta por si acá y la verdad tú sabes que yo trabajo con hartos ganaderos y es un tema, un paso sobre todo el tema de los plásticos. Tú hoy día hablamos con Cristian Águila en la mañana. Ah, ya, perfecto. Lo felicito y estamos en contacto. Pero ya mi pregunta se respondió. Perfecto. Ok, gracias. Me perdí. Acá voy. Teresa del Carmen Zamorano, ¿podrías darme una comparación de precios relacionados con corrales convencionales, por favor? Mira, para que tú tengas una referencia de los polines hoy día, pensando en un polín plástico, o sea, en un polín de pino de 3, 4 pulgadas, está alrededor de, así, al ojo rápido que tuve que compararlo, vale alrededor de 4.500 pesos más o menos. El nuestro, un polín, vale 5.700. La diferencia está en que el polín de pino, tú lo tienes que cambiar en 2 o 3 años más porque se va a podrir y lo vas a tener que cambiar. Y después de 2 o 3 años que vuelvas a hacer ese cambio, lo vas a tener que cambiar nuevamente y ya gastaste 12.000, 13.000 pesos. Y a mí me vas a pagar 5.700 pesos por un polín que no vas a volver a cambiar nunca más en la vida. Mire, aquí otra persona que lamentablemente no puedo ver el nombre porque dice invitado. Dice, Paola, excelente presentación y gracias por mostrar cómo ha sido la ruta de emprendimiento. Consulta, ¿costo penetrar en el mercado nacional? ¿El consumidor o comprador es reacio al cambio o se adapta fácilmente y prefiere la innovación? Hoy nadie es profeta en su propia tierra, ¿eh? Sí, es difícil, sobre todo en el mundo agropecuario que todavía hay mucha resistencia a la innovación. Y sabes que a mí me tocó mucho salir al campo a presentar mi propuesta, a presentar los corrales. Y solo por el hecho de que iba una mujer a presentar los corrales, ya la resistencia era mayor todavía. Entonces yo salía con mis botas, o sea, ni pensar en ir o sea, siempre bien de terreno, montar arriba la camioneta, descargando yo los corrales, armándolos yo sola. Muchas veces me tocó armarlos sola porque la gente me miraba nomás así consciente. Y yo decía, no, yo lo voy a armar solo para que vean que es fácil, que son livianos, que se puede trasladar. Es difícil, es difícil. A nosotros nos ha costado mucho entrar en el mercado. Yo te diría que recién, ahora, hace unos pocos meses atrás, nosotros le dimos como el palo al gato en una venta que nos ayudó a sobrellevar la situación. Pero antes de eso han sido ires y venires hasta ahora. O sea, todavía somos microempresas, todavía yo no logro pagar los costos de todo lo que hemos invertido. Pero ya estamos saliendo adelante y ya está transformándose en una empresa. Ahora yo la llamo empresa, antes me daba planchas, si yo voy a ir al taller, y el otro día uno de
de mis colaboradores, me dijo, señora Paola, no es el taller, es la fábrica. Y yo así lo miré, como porque él trabaja ahí y él siente que trabaja en una fábrica. Y yo todavía para mí el taller, voy al taller. Pero sí, cuesta, pero pucha, hay que salir adelante, ponerle empeño. Yo confío mucho en Dios, así que pongo toda mi fuerza, mi ánimo y yo sé que Él me ayuda, así que Bueno. eso. Paula, las últimas 3 preguntas. Una, vamos a darle la palabra a Claudia Gómez. Otra. Es que no la había levantado, pero aprovecho el minuto, ¿ya? Lo que pasa es que cuando yo te preguntaba era por restos de los plásticos de los bolos, porque entendí que en Covepa uno puede ir a dejar el envase de plástico, que se hace el triple lavado, ¿cierto? Que tiene que quedar sin ningún agroquímico para poder llegar a tu planta y poder hacer el reciclado. Pero este tema de los bolos es un tema, porque nosotros estuvimos acá conversando con este chico Martino, Cristian, y el tema era justamente el sacar todo el material orgánico que tienen los plásticos, los restos, ¿cierto?, de pastos, qué sé yo, y de otras cosas, pero ahora con tu explicación ahí, ese tema de la lavadora también, y ese piloto que están haciendo ustedes, los felicito realmente, porque son las mismas problemáticas, están conectados con las problemáticas que están pasando en la parte ganadera, así que... Exacto, sí. Sí. Pero nuestra... Claro, el tema de los plásticos de bolo todavía es un piloto que estamos haciendo, lo estamos desarrollando, porque yo no te puedo decir que te voy a recibir los plásticos de bolo en este instante, porque no es verdad, no lo voy a hacer. Nosotros sí los incorporamos a nuestra línea de proceso, pero con 4 plantas piloto con las que estamos trabajando acá en la región de Los Ríos, porque es una prueba que estamos haciendo. No porque el plástico del bolo no sirva, sino porque el residuo que trae es tanto, el volumen es tanto que al final es una problemática hacer el tema de la limpieza. Entonces hay que educar a los productores de que cuando desarmen el bolo, lo sacudan y lo doblen y no lo dejen tirado y enterrado y amontonado, así como por, no sé, es como cuando el niño chico se saca la ropa del colegio, no la tira al suelo y la deja arrastrándose ahí con el resto. La mamá le dice, sácate, lo sacude, la dóblala y déjala encima. Es lo mismo, o si está sucia, tómala y métela al canasto la ropa sucia. Es lo que tenemos que hacer nosotros, enseñarle a los productores que eso es un residuo que en el fondo también se puede transformar en un ingreso para ellos, porque si ellos lo guardan limpio, yo podría pensar en decir, ¿sabes qué? Tu plástico está limpio, está bueno, yo te lo voy a comprar y estoy dispuesta a pagarte, no sé, 50 pesos por kilo. Y ya no es una basura, sino que va a decir, yo ahora tengo la posibilidad de hacer negocio con esto, y lo puedo guardar limpio y ordenado, pero no me va a vender tierra, porque a mí no me sirve la tierra, yo necesito solamente el plástico, ¿entiendes? Entonces también hay que hacer un proceso educativo con los productores. Le doy la palabra a Gabriela López Ríos. Hola. Felicitarlos a todos en realidad, voy a mostrar, ahí estoy. Se agradece pero tremendamente esta instancia. Mi participación en este comentario básicamente es para agradecer y felicitar a todos los que hicieron posible este conversatorio. Creo que hace falta más instancias para poder entrar en conciencia. Sabemos la problemática en general, creo que ya nosotros estamos estudiando el tema, pero sí necesitamos mucho apoyo, porque como dice Paola, me imagino dónde está ahora y todo lo que tuvo que pasar, porque no, de alguna forma, cómo concientizamos a la gente de que compre cosas reutilizadas o recicladas. Entonces, cómo parar la cadena también, dejar de comprar, o que los productores más grandes, las industrias más grandes, digamos, o las transnacionales dejen de producir tanto plástico. Así que eso básicamente, por agradecer de verdad, y ojalá que se repita en esta instancia para poder también nosotros intercambiar y que haya retroalimentación. Porque así también nosotros nos motivamos, porque también tenemos ideas. Entonces de pronto, ¿será viable, no será viable? Y escuchar a otras personas con esta historia aún lo motiva. Así que muchas gracias. Gracias por tu comentario. Bueno, la última pregunta la hace Olivia Valdés. Pregunta, Paola, excelente presentación. ¿Han avanzado en la medición de beneficios ambientales y reducción de huella de carbono que representa esta solución versus mantener las prácticas actuales que nos comentas?
Mira, ese es un desafío que yo tengo por delante ahora, porque además me quiero certificar como empresa B. Entonces, necesito hacer esas mediciones. No las he hecho, pero es porque en realidad nosotros nos hemos abocado a desarrollar el proyecto, y ahora que ya estamos como armados, sí, es una necesidad que la tengo en carpeta para hacerla en el mediano corto plazo, porque es necesario, es justo y necesario. Tengo que hacerlo. Y la última pregunta que es mía, su empresa hoy día, ¿qué regiones abarca? ¿Pretendes crecer a otras regiones, tal vez a otros países en un futuro? Mira, nosotros estamos hoy instalados con nuestra fábrica en la región de Los Ríos, en la comuna Paillaco, en la localidad de Pichirropulli, un pueblito chiquitito que quiero que en el futuro cercano se transforme en el primer pueblo de Chile con residuos cero plástico. Porque es chiquitito y es un proyecto que ya comenzamos a armarlo. Estamos ahí ubicados. No sé si nos vamos a trasladar para estar en otra región. Lo hemos pensado, nos habría gustado mucho tener una sucursal en Magallanes, porque ahí se produce mucho plástico, hay mucho residuo plástico que viene de la industria acuícola. Nos gustaría mucho, y además no hay madera, entonces es como decir, wow, allá me instalo con esto y lo hago, pero los costos son elevados, así que es un proyecto a futuro, no sé cuánto, pero es un proyecto que tenemos a futuro. Hemos salido con nuestros productos plásticos a mostrarlos en Colombia, en Uruguay, tuvimos un primer acercamiento con el mercado colombiano, tenemos un preacuerdo de licenciamiento de la patente, de entregárselo para que ellos lo hagan allá. Pero el tema es que nuestros productos son de gran volumen, de poco peso, entonces se llena un contenedor rápidamente, pero con poco, y el costo, entonces por eso queremos hacerlo licenciando la patente para que allá lo fabriquen en una empresa grande que se llama Rotoblast, que ya tenemos un preacuerdo, no sé, con este tema de la pandemia como que todo quedó en stand-by, pero por ahora nuestra capacidad productiva nos está dando solamente como para el mercado nacional. Muchas gracias, Paola. Bueno, agradecer tu experiencia, tu excelente presentación, Paola, muy interesante. Recordar a los asistentes que les enviaremos las presentaciones y los mails de contacto de las dos expositoras para que puedan hacer las preguntas que no hemos alcanzado a hacer ahora en línea, pero se las pueden hacer directamente a las expositoras y ustedes responderán las dudas de nuestro asistente. Dejo para dar cierre a la palabra a la directora nacional del área de agroindustria y medio ambiente, señora Cecilia Gutiérrez. Bueno, a mí no me queda más que agradecer a tanto a Antonia como a Paola, excelentes presentaciones. Me encanta además que haya gente que no solo mandó las preguntas, sino que pidieron la palabra porque querían hacer sus preguntas, querían hacer sus comentarios, habían alumnos, había muchas personas, me encantó. Creo que este webinar cumplió y superó con creces mis expectativas, en el sentido que creo que se generó este ambiente. Alguien lo dijo, la última persona que habló hace poquito, dijo, ojalá que podamos hacer más de estos conversatorios. Y me gusta mucho ese formato, me gusta más que hablar del webinar, donde es una cosa un poco más lejana, me gusta más el formato de los conversatorios donde podamos interactuar, donde podamos hablar, el que no se atreve manda la pregunta, y así sucesivamente. Así que yo, por mi parte, quedo súper agradecida, comprometida para ayudar a Antonia y a Fundación Chile en todo lo que podamos desde INACAP, ayudar a Paola en todo lo que ella necesite también que podamos hacer, que se le ocurra. Ellos están llenos de ideas, así que seguramente algo se le va a ocurrir. Y, por supuesto, agradecerle finalmente su participación y compromiso con esta presentación. Muchas gracias. 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 De esta manera, damos por finalizado el webinar Agricultura Circular, Residuos Plásticos, la Agricultura, una oportunidad. Esperamos que haya sido una instancia provechosa para cada uno de ustedes y agradecemos nuevamente su participación. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Buenas tardes, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenísimo. ¿Tú te referías a Villa O'Higgins cuando comentabas más al sur de Aysén?